está a la vista que no hay un liderazgo fuerte. Si lo hubiera, no tendríamos 3 secretarios generales. Acá hay que hacer un plan, te diría hasta económico, que es mucho más grande que hacer una reforma laboral que le quita derechos a los trabajadores. Yo te aseguro que esa reforma que quieren implementar no va a hacer que haya un empleo formal más. Lo conozco bien a Dante y te decía, él hoy no tiene conversaciones políticas, pero yo lo vengo manteniendo al tanto de todo, y yo hace un tiempo le dije, mirá, yo quiero que seas presidente, te voy a convencer, voy a tratar de convencerte, si es no, pero si es no, y si es no, es no. Pero no ¿de quién importa. depende el no? ¿De él? Pero, y Okay. exclusivamente de él. Es más, a veces mi padrino, mi papá, también me dicen, Juanpi, pero vos te estás jugando todo. Sí, yo sé que lo voy a convencer porque sé lo que lo mueve a Dante. Hola, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de recibir por primera vez en nuestros estudios a Juan Pablo Brey. Juan, un gusto, bienvenido, gracias por venir. Gracias, Julián, gracias a ustedes. Estamos en una transición, ¿viste? 2025-2026. ¿Cómo te llevas con los cierres de año? No hay cierre de año a esta altura. No, para mí no hay. Hay gente que hace balances, hace análisis. Para mí continúa todo igual. ¿Pero haces algún corte en el donde decís, che, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué se viene? ¿O cómo lo manejás? Lo voy haciendo permanentemente eso. Trato de siempre ir poniéndome objetivos e ir haciendo análisis, pero no necesariamente cuando termina el año. De cara al 2026, ¿qué objetivos tenés puntualmente para el Sindicato de los Aeronavegantes, pero también por el tema de la reforma laboral? Se viene un febrero donde se va a refrotar la conversación. ¿Cómo lo estás viendo? Y nosotros venimos pasando ya tiempos difíciles, ya creo que hace un par de años, por lo tanto para el 2026 creo que los objetivos van a ser en cuanto a lo sindical, ¿no? Seguir resistiendo y tratar de salir lo mejor parados posible, porque sabemos que viene una reforma laboral, como vos decís, que quieren implementar con quita de derechos, regresiva, que nosotros entendemos que no beneficia en nada a los trabajadores y trabajadoras, todo lo contrario. Por lo tanto, creo que va a ser un tiempo donde tenemos que seguir resistiendo siempre con propuestas. Claro. Lamentablemente nosotros hemos hecho muchas propuestas, por ejemplo con el tema de Aerolíneas Argentinas, y nunca nos han escuchado. Entonces me parece que con el simple hecho de seguir como estamos hoy, resistiendo y conservando los derechos, y por supuesto manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, creo que con eso vamos a andar bien. Bien. Para poder resistir, por lo menos mi interpretación es que se necesita mucha fuerza, se necesita mucho empuje. Y cuando uno mira la relación del mundo sindical con la ciudadanía, con los afiliados y demás, no hay encuesta que no dé negativo, que no dé mayor imagen de negativo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ha pasado en estos años que vos creés que quizás la CGT, el mundo sindical, tiene tanto rechazo con la sociedad? Sí, es verdad lo que decís, pero creo que no pasa por ahí en cada actividad. Nosotros esa fuerza la tenemos. ¿Cuántos afiliados, tienen los aeronavegantes? Y tenemos hoy 3.200, 3.300 afiliados. Tenemos menos que hace unos años atrás, ¿no? Porque hay empresas como la TAM que se han ido del país, British Airways tenía una base argentina, se ha ido, hay distintas empresas que se fueron. Bueno, teníamos una empresa Sol que también desapareció. Pero vos me preguntabas el tema de cómo está visto el sindicalismo. Yo creo que hoy no es un problema del sindicalismo, sino es un problema de la dirigencia en general. Hoy las instituciones están mal vistas, los dirigentes estamos mal vistos. Pasa en todos los ámbitos, pasa en la iglesia, sea católica, sea evangélica, sea la iglesia que sea, pasa en la política, pasa en las cámaras empresarias también. Y por supuesto pasa también en el sindicalismo. Creo que, yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, yo creo que la política sobre todo, que en definitiva la política es la herramienta que está para darle soluciones y cambiarle la vida a la gente, está en deuda. Creo que hace tiempo que la política está en deuda y no ha sabido darle soluciones, o por lo menos las soluciones que la gente esperaba, desde hace muchos años. Entonces eso no es ajeno al sindicalismo. Nosotros, te decía, en cuanto a mi actividad,
La verdad es que, por supuesto, con diferencias, con matices, todos tenemos trabajadores que han votado un partido, que han votado a otro, un candidato a otro, pero en el momento de luchar, en el momento de que vienen por nuestros derechos, en el momento de que somos afectados, demostramos unidad y fortaleza. Lo hemos demostrado el año pasado, y ahí me atrevo a decir todos los aeronáuticos, o casi todos. Fuimos 5 sindicatos que estuvimos unidos. En la defensa de aerolíneas, 4 de los que representamos trabajadores y trabajadoras de aerolíneas, y hemos demostrado esa unidad y esa fortaleza. Y cuando, te repito, el trabajador y trabajadora aeronáutico ve que está en juego su poder adquisitivo, que se está desgastando, cuando está en juego su empresa, su puesto laboral, ahí está para alinearse y para defenderlos. Bien. La otra vez escuchaba a Carlos Pagni que, tomándose, como decís, de la crisis de la representatividad, él decía, bueno, Chiqui Tapia tiene problemas con los presidentes de los clubes, Milei está teniendo problemas con todos los gobernadores y Kicillof está teniendo problemas con todos los intendentes. Como que su teoría era que hay una crisis en general del tema de representatividad y demás. El gremio, el mundo sindical, ¿lo ves ordenado ahora con la nueva cúpula? ¿Cómo lo estás viendo de cara a estas nuevas batallas que se vienen para el 2026? ¿Cómo ves esas conversaciones internas? Yo lo veo ordenado hoy. Creo que hay un mayor orden desde que asumió la nueva conducción de la CGT, o la conducción de la nueva CGT, pero claramente no hay un liderazgo fuerte. Coincido con lo que vos decías y con lo que decía Pagni, porque está a la vista que no hay un liderazgo fuerte. Si lo hubiera, no tendríamos 3 secretarios generales. Tendríamos un secretario general. No lo sé, pero ¿es la primera vez que hay 3? O... No, ya venimos. Sí, el periodo anterior. El periodo anterior, sí. Hubo también un caso histórico que fue cuando estuvo Hugo Moyano, sí, que también eran 3. Bueno, después, pero eran nombres que ya valían por su propio peso, de uno hecho, solo, claro. Claro, de hecho, en ese triunvirato con Hugo Moyano, que integraba una mujer también, después termina sobresaliendo el liderazgo de Hugo y termina siendo el único secretario general. Por eso digo, podemos estar ante un proceso, pero está claro que el liderazgo no está, por eso son 3. Hay que formarlo, el liderazgo lleva tiempo, tiene que ir sobresaliendo, hay que ir trabajándolo. Seguramente en algún momento surja, pero eso está pasando en todos los ámbitos. Yo creo que está pasando, lo decías vos en la AFA, está pasando en todos lados. Falta liderazgo, faltan líderes hoy. Bueno, Donald Trump está perdiendo todas las internas también, es como que es una crisis que se ve en términos generales. Sí, y también ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Creo que la sociedad ha cambiado muchísimo, impulsada y empujada también por una pandemia que nos hizo pensar un montón de cosas, donde la gente hoy ya no piensa como antes. Sí, bueno, uno de esos cambios es este concepto que se viene nombrando muy fuertemente en los últimos años, la uberización de la economía. Hay, no te voy a decir mayoritariamente, pero un deseo de muchos laburantes que dicen, la verdad que me la quiero resolver a mi manera, con mis tiempos, con mi forma y manejar la guita como a mí me parece. No veo la necesidad de un sindicato. Eso se escucha mucho cuando uno pregunta a, por ejemplo, el mundo de los repartidores o el mundo de los emprendedores que también manejan sus empleados en negro y demás. ¿Vos cómo lo estás viendo a ese concepto de la uberización? Mirá, es verdad lo que decís. Lo hemos vivido nosotros en Aerolíneas Argentinas. No hay mejor ejemplo para una buena explicación, ¿no? Entonces te voy a dar ejemplos. Hemos vivido en Aerolíneas Argentinas, hemos tenido retiros voluntarios que ofreció la empresa. Mucha gente agarró la plata, se fue, no, yo tengo un emprendimiento, quiero hacer algo, quiero tener más tiempo. ¿Más jóvenes o en general la edad? De todo tipo. De todo tipo. En general, creo que el porcentaje es mayor en los jóvenes, que hoy vienen con otra cabeza. Digo, los jóvenes tenemos que pensar que pasaron 2 años encerrados y comunicándose, relacionándose vía dispositivos. Entonces eso no lo podemos dejar de tener en cuenta a la hora del análisis. Sí. Pero también hay gente mayor, hay adultos y gente de todas las edades. Y mucha gente agarró la plata, se fue,
Me ha pasado también en el sindicato. Nosotros también hemos tenido que achicar estructura. Entonces hemos hablado con los empleados, algunos han agarrado el dinero y se han ido. Y después me pasó que yo creo que más de la mitad, tanto de los empleados como de los afiliados que se fueron, nos empezaron a llamar para querer volver. O se gastaron la plata y ahora no tenían que hacer, o les fue mal en el emprendimiento, o tuvieron un problema de salud y ya no tenían la obra social. Entonces yo digo, es tentador, ¿no? Es tentador el tema de, bueno, voy a tener más tiempo libre, soy mi propio jefe, pero eso tiene un costo también. Y después yo digo, vos decías el tema de la uberización. Por supuesto estamos viviendo un proceso tremendo de cambio por las nuevas tecnologías, por las aplicaciones, por el nuevo mundo del trabajo que se está dando. Pero digo, si no hay un sindicato, el trabajador queda totalmente desamparado. Suena muy lindo, soy mi propio jefe, no tengo jefe porque no lo veo físicamente, pasa en el caso de las aplicaciones, ahora a la hora de negociar, a la hora de defender los derechos, a la hora de conquistar derechos, porque toda conquista siempre tiene una lucha atrás, ¿no? No se conquistan derechos solo porque sí. Entonces digo, la función del sindicato es fundamental, defender hoy al sindicalismo, defender una pata importantísima de la democracia. Nosotros estamos, digo, los dirigentes sindicales, el sindicato en general, estamos para lograr ese equilibrio entre el capital y el trabajo, que debe existir el capital, debe existir el trabajo, y también debe existir ese equilibrio. Sin equilibrio siempre hay una parte que va a perder en todas. Y en este caso, sin los sindicatos, va a perder el trabajador y la trabajadora siempre. Te sigo con ejemplos. Acá ingresaron hace unos años las empresas low cost. Sí. Ingresaron JetSmart, Flybondi. Las dos crearon su sindicato. Dijeron, no queremos saber nada con los sindicatos. Las dos crearon su sindicato. ¿Por qué? Porque ordena. Porque no es lo mismo tener 400, 500, 1000, 1500 trabajadores que vayan a negociar de forma individual, a tener un sindicato que alinea, que organiza, y para el trabajador lo mismo. Si vas solo a negociar con grandes empresas vas a perder siempre. Va a haber abuso siempre. Entonces el rol del sindicalismo es fundamental para que exista ese equilibrio que tiene que existir. Lo que me pasa con la palabra equilibrio es que muchos te pueden decir, bueno, hoy ya existe un equilibrio entre la cantidad de empleo registrado y no registrado, ya es como la balanza está casi un 50 y 50. Entonces capaz, me imagino que muchos te pueden decir, bueno, no es lo mismo una conversación con una gran empresa, quizás un empleador que tiene 20 empleados, que el Banco de Horas ya hace años que lo implementa, viste un montón de cuestiones que ya están naturalizadas en el trabajo de estas pequeñas empresas que tienen capaz menos de 50 empleados, que no es la misma la conversación. Me pasa eso en los medios, cuando veo la discusión de se iguala mucho al que tiene más de 1000 empleados con el que tiene capaz 20, ¿viste? Claro. Que me da la sensación de que no es lo mismo para ecualizar, no sé cómo lo estás viendo vos. Coincido que no es lo mismo. De hecho, nosotros también tenemos empresas de 2.500, 2.800 afiliados y tenemos empresas de 80, de 20 afiliados, empresas más chiquitas. Y por supuesto que la negociación no es la misma con una empresa que con la otra. Esa flexibilidad existe. Por eso yo digo, cuando hablan de modernización laboral, de que hay que cambiar las reglas del trabajo, las normas, todo lo que están diciendo ya existe. Ahora, después vienen con un montón de cosas atrás, donde el que tiene un convenio colectivo de trabajo pierde un montón de cosas. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué tenemos que igualar para abajo? Es verdad que también es una deuda de la política y hasta de la dirigencia sindical el tener tantos trabajadores en negro, tantos trabajadores por fuera de la economía formal. No lo podemos negar. Ahora, ¿tenemos que igualar para abajo? No, al contrario, hay que igualar para arriba y hacer que esos compatriotas, compañeros, compañeras que
que no están hoy dentro del sistema formal puedan ingresar. Para eso hay que hacer un plan desde la política. Hay que hacer un plan desde la política. Mucho se habla hoy de los movimientos sociales. Los planes se crearon en un momento del país donde estaba el país prendido fuego, Sí. donde no había trabajo, y obviamente fue una herramienta válida, legítima y muy valorable, porque era una herramienta para una necesaria ayuda social, para una urgencia. Sí, claro, sí. tal cual, pero lo dijiste vos, para una urgencia, era para una urgencia. Después, eso se transformó en una herramienta duradera, donde cada vez los planes sociales fueron incrementando más y nunca se habló de trabajo, nunca se habló de capacitar a esa gente, nunca se habló de armar un plan para que puedan aprender un oficio e insertarse en el mundo laboral. Entonces fallamos en eso, creamos la herramienta para la urgencia del momento. No proyectamos después, el futuro. Claro, Okay. claro, y no proyectamos el futuro. Entonces digo, sin eso no hay salida, cada vez van a ser más los trabajadores que sigan estando en la informalidad. Entonces hay que sentarse, parar la pelota, y yo digo, no podés hacer una reforma, modernización laboral a las apuradas, en pleno enero, febrero, sin pensar el trasfondo de la cuestión. Acá hay que hacer un plan, te diría hasta económico, que es mucho más grande que hacer una reforma laboral que le quita derechos a los trabajadores. Yo te aseguro que esa reforma que quieren implementar no va a hacer que haya un empleo formal más. Además, cuando hablan de también los argumentos que ponen, ¿no?, de los convenios colectivos de trabajo que quedaron viejos, que quedaron antiguos, nosotros, te diría, antes todos los años, ahora cada 3 meses por la inflación, nos sentamos con las empresas y negociamos. Y cuando negociamos la actualización salarial, también negociamos condiciones. Firmamos actas, acuerdos, momentáneas. En el caso de nuestra actividad, por ahí surgen vuelos nuevos, nuevas necesidades, con tiempos de vuelo, de descanso que no están comprendidos en el convenio colectivo. Sí. Nos sentamos, discutimos, decimos cómo se puede hacer este vuelo, bueno, así, allá, buscamos el equilibrio, buscamos la forma y firmamos nuevas actas. Entonces el convenio es dinámico. Claro. Nuestro convenio es totalmente dinámico. En la pandemia nos sentamos en un bar, porque estaba todo cerrado, Sí. con Pablo Seriani, que era el presidente de Aerolíneas Argentinas. En ese momento hicimos así, pusimos el convenio y dijimos, bueno, vamos a adaptarlo a estos tiempos. Hicimos vuelos que en otro momento no hubiéramos hecho nunca, cuando se buscaron los respiradores, las vacunas. Entonces digo, el convenio es dinámico. Y como te decía, también de acuerdo a las empresas, más chica, más grande, es como se negocia. Yo no voy a ahogar una empresa y llevarla a que cierre. Eso es mentira, eso es una mentira, dejando sin trabajo a la gente. Los dirigentes sindicales tenemos que velar antes que nada por el trabajo, después las condiciones, después el salario, pero primero la fuente laboral. Bien, perfecto. Una de las cosas que se está hablando también en cuanto a la reforma es el tema de las cuotas sindical que dejen de ser automáticas y demás. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Nosotros no lo tenemos. No es automático en el caso de nuestro caso no lo tenemos. Okay. ¿No? El afiliado elige, paga o no. Tenemos un índice de sindicalización, nosotros de un 90 y pico %. Ahí donde te decía antes la fortaleza de nuestro sector y también la conciencia, ¿no?, del afiliado. ¿Nunca fue automático en el caso de ustedes? O... Por lo menos desde que yo estoy nunca fue automático. Ahora, yo creo que está bien que haya un porcentaje, ¿no?, que sea automático. ¿Por qué? Porque el no afiliado también goza de los beneficios del sindicato. Cuando se negocia la paritaria, el aumento también va para el no afiliado. Cuando tema obra social, también goza de los beneficios el afiliado. Y hoy la obra social no es un tema menor. Sí. Hoy tener una obra social hace la diferencia. Claro. Entonces digo, a mí me parece que está bien que haya un porcentaje, que es la cuota solidaria, un porcentaje menor, y después el que decide estar afiliado activamente, bueno, paga un porcentaje mayor y tiene mayores beneficios. Ahora, el que paga la cuota solidaria tiene los beneficios esos que hablábamos antes. Bien.
Hay algo que me inquieta y que siempre pregunto sobre el tema de jubilaciones, pero como concepto, el mundo jubilaciones, hay una crisis muy grande, están cerrando maternales, estuvimos viendo las semanas pasadas, se están cerrando salas de primer grado también en Argentina, y es un problema también a nivel mundial la falta de natalidad. Entonces, el sistema jubilatorio está en una crisis que posiblemente en 5 o 10 años la conversación sea en cómo la reinventamos a la jubilación, considerando que también la gente vive más años, es más tiempo. ¿Se está conversando sobre ese tema? ¿Tenés alguna opinión al respecto? Olvidémonos de Milei momentáneamente, sino más allá del concepto jubilaciones. Nosotros tenemos, ahí tocas un punto donde nuestra actividad es particular. Yo represento tripulantes de cabina de pasajeros, ¿no? Uh-huh. Jefe de cabina, comisario de a bordo, auxiliares de a bordo. Pero comparto ámbito laboral con los compañeros del sindicato de pilotos. El piloto tiene una expectativa de vida de 65 años. Una expectativa de vida y un promedio de vida de 65 años. El tripulante de cabina un poco más, uh-huh, pero tampoco mucho más. Nosotros estamos expuestos a radiaciones, estamos expuestos a un montón de cosas que son insalubres para el cuerpo humano. Entonces, en el caso nuestro tenemos un régimen jubilatorio especial. Entonces, si vos me decís a mí, la expectativa de vida es mayor hoy, el promedio de vida es mayor, es verdad. Ahora, en el ámbito nuestro no pasa. No pasa. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo en el ámbito nuestro. ¿A qué edad en el caso de ustedes la jubilación? A los 50. A los 50. Sí, las mujeres con las horas de vuelo, uh-huh, cumplidas ya se pueden jubilar. Pero en general es a los 55. Después hay compañeros que siguen trabajando, pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo. Bien, perfecto. Sí. En las últimas semanas se estuvo hablando mucho de Dante Gebel como proyecto político de cara al 2027, sí, y si me permitís la vulgaridad, es tu culpa que estemos hablando de Dante Gebel de cara al 2027 por una entrevista que diste, porque después todo lo conectaron con Pergolini y un par de entrevistas, pero creo que la tuya fue como la que llamó la atención, esto de estamos charlándolo para convencerlo a Dante Gebel. ¿Está convencido o no está convencido? ¿Cómo vienen esas conversaciones? Seguimos en la misma línea, tratando de convencerlo. Él habló, antes de mi entrevista, dio una entrevista con Mario Pergolini, uh-huh, donde Mario le dice, lo había hecho con Reborán, lo había hecho con otros, donde Mario le dice, Dante, ¿querés ser presidente? Claro. Algo así. Y él dijo, hoy no lo descarto. Hoy no lo descarto. No dijo, quiero ser, pero dijo, hoy no lo descarto. Pienso que si los buenos no se involucran, uh-huh, peor es el silencio de los buenos que la maldad de los malos, algo así dijo. El problema es que pasó de ser un deseo personal a escucharte a vos, ya suena como, che, hay un respaldo detrás, hay alguien que está motivando eso, sí, por eso llamó tanto la atención. Sí, hay un respaldo, te repito, él no es que está convencido, pero no lo descarta. Uh-huh. Y cuando no lo descarta, nos da una luz de esperanza a muchos que vemos en él hoy. Hablábamos de la falta de liderazgo, vemos un liderazgo, vemos una humanidad, uh-huh, no solo en el discurso, sino en la práctica, por todo lo que hace a nivel obras, no solo en Argentina, también en el mundo, donaciones y todas las obras de bien que hace. Entonces nosotros, a raíz de esta entrevista que vos bien decís, que yo digo que queremos convencerlo, empiezo a recibir llamados, mensajes por todos los medios de mucha gente de la política que se quiere involucrar. Uh-huh. Y en el proyecto Gebel, digamos. Sí, te sorprenderías, no voy a dar nombres, pero he recibido contactos de gobernadores, de intendentes, de diputados, de senadores y de todos los espacios. Sí. Entonces, nosotros estamos impulsando cuando decís nosotros, en los títulos suena el mundo sindical y peronista busca a Dante Gebel. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros soy yo personalmente, sí, y un grupo de compañeros y compañeras. Tenemos un espacio político gremial que se llama Fuerza Argentina, que venimos trabajando hace algunos años, donde hay dirigentes sociales, políticos, dirigentes sindicales. ¿Qué sindicatos, por ejemplo, están ahí en Fuerza Argentina? ¿Está Setia? Sí.
está el vasco, el apellido es muy difícil. Mina Berrigaray. ¿Te lo sabés? Qué grande. Me cuesta a mí. Fue un desafío personal. Cuando lo vi dije, tengo que aprenderme ese apellido. Qué grande. Yo no lo sé y ahora me junto con él. De acá me voy a juntar con él. Mándale saludos. Dale, gracias. Está el vasco de Setia, está Mariano Vilar del Siconara, secretario general, te digo, ¿no? Javier López del Ciamara, sindicato portuario, no me quiero olvidar de ninguno. Pero bueno, sindicato. Está Néstor Segovia de Metro Delegados, sí, hay varios, Brian Brizuela del SUPE, Flota, Emi Gallo, secretario general de la UOM Zona Norte, bueno, y más compañeros y compañeras. Después hay dirigentes políticos, dirigentes sociales. Está Pedro Villarreal de la Unión de Clubes de Barrio Nacional, importante, tiene una estructura muy importante. Y bueno, con ese espacio, nosotros, cuando digo nosotros, me refería antes a ellos. Sí. En ese momento, cuando yo di la entrevista, éramos los que estábamos queriendo convencer a Dante. Hace un tiempo se sumó Eugenio Casieles, diputado de la ciudad. Con su estructura, tiene un partido de transformación. Eugenio viene trabajando las 24 horas para este proyecto hoy. Después hay empresarios, Leonardo Flota, de Mar del Plata, Ariel Frías, hay figuras deportivas, Walter Herbiti, bueno, y se van sumando otros. Esto, digo, es el núcleo que venimos hace tiempo, pero hoy se van sumando muchísimos. ¿Y todos actores? ¿Tienen línea directa para convencer a Goebbels o todos te dan argumentos y vos sos el que baja a Goebbels la conversación? Sí, Dante Goebbels no habla. Porque hoy, aparte la idea de que el candidato no está en Argentina, es como, hay muchos condimentos que lo hacen particular a la candidatura de Goebbels. Tal cual. Dante hoy, Goebbels no tiene conversaciones políticas, claro. Esta es una realidad. Él se está dedicando a lo artístico. Cuando dicen lo impulsa Pergolini, y Pergolini se dedica con él a lo artístico. Claro. De hecho, doy fe que le dice, no te metas en política, flaco, le dice. Ya está Rebord. Claro. Ya estoy trabajando con Rebord. No te metas porque le dice, te vas a ensuciar. Pero, te decía, él sigue con su gira, no tiene conversaciones políticas. Sí, hay algo que lo despierta, lo mueve, lo moviliza. Y es esto, él siempre quiere hacer bien, siempre quiere estar al servicio del que más lo necesita. Con la Unión de Clubes de Barrio Nacional hemos hecho obras en las distintas provincias. Él, esta gira que hizo por todo el país, este año vivió mitad acá, mitad en California. Tiene domicilio acá, siempre dejó domicilio acá, bueno, tiene su departamento. ¿Hace cuántos años que conoces a Goebbels? Debe ser 8 ¿Tenés una relación de amistad? O sí. Mi padrino es la mano derecha de él, es el CEO que le maneja todo la fundación y todos los proyectos personales, y lo conozco a través de él hace 8 años, más o menos. Sí. Bueno, mi papá también, obviamente, mi padrino es el hay un vínculo bien personal. Sí, hay un vínculo, por eso lo conozco bien a Dante. Y te decía, él hoy no tiene conversaciones políticas, pero yo lo vengo manteniendo al tanto de todo. Y yo hace un tiempo le dije, mirá, yo quiero que seas presidente, te voy a convencer, voy a tratar de convencerte. Si es no, pero si es no, y si es no, es no. ¿Pero de quién depende el no? ¿De él? Exclusivamente de él. Es más, a veces mi padrino, mi papá, también me dicen, Juanpi, pero vos te estás jugando todo. Sí, yo sé que lo voy a convencer porque sé lo que lo mueve a Dante. Entonces yo voy a seguir armando la estructura y las herramientas para cuando llegue el momento que él pueda decidir. Claro, teniendo lo que vea lo que hay, y en base a eso toma una decisión. Yo estoy convencido que se va a convencer, porque creo que hoy hace falta una figura como él. Creo que hoy el dilema es, lo decía el Papa Francisco también, yo estuve varias veces con él, hablaba de la teoría del descarte. Y hoy la tecnología nos está llevando a eso, y si no sabemos acompañar la tecnología, pero sin tirar a los trabajadores por la ventana, nos lleva a la destrucción. Y yo veo en Dante una figura y una forma de pensar muy humana, un liderazgo tremendo, pero con una forma de pensar muy humana. Lo escuchaba el otro día a Juan Grabois, me encantó cómo hablaba, cuando hablaba de Milo J, y decía, hoy es eso, hoy es lo humano contra lo no humano. Y estamos viviendo un momento donde pegarle a un jubilado da lo mismo, donde sacarle la pensión a
a un discapacitado da lo mismo, no, hay que hacerlo porque hay que ajustar. Y nos basamos en planillas de Excel y nos olvidamos que atrás hay seres humanos y que la política está hecha para darle soluciones. Al servicio de eso, sí. Claro, al servicio de los seres humanos. Entonces digo, hoy la discusión es esa. Y cuando Goebbels hablaba de, porque lo dijo con Pergolini, hablaba de una coalición que buscaría o estaría abierto a, bueno, armar no solamente peronismo, sino kirchnerismo, de la Libertad Avanza, del PRO. ¿Vos cómo ves esa idea? Mirá, no sé si te han llamado de otros partidos también. ¿De todos lados? De todos. Okay. De todos lados. Yo soy peronista, creo en los principios del peronismo, que no están lejos del cristianismo, ¿no? Creo en la justicia social, creo en esto que hablaba del humanismo, creo en la dignidad del trabajo, creo en la dignidad del trabajo. Ahora, entiendo que la Argentina está pasando por un momento de desorden total y que no se ordena con una planilla de Excel, que no se ordena diciendo, bueno, ajustamos acá y que no salga más plata de la que entra y nos olvidamos de todo lo demás, sino que se ordena desde el liderazgo, desde un liderazgo fuerte, pero que piense en la gente. Por supuesto que decisiones antipáticas va a haber que tomar, pero el liderazgo para mí es central para traer ese orden. Y además creo que estamos en un momento donde el que piensa distinto es enemigo, donde se ejerce la violencia desde las más altas esferas, desde la presidencia. Por eso después tenemos un Congreso donde parece un circo romano, que todos los diputados se pelean, después vemos la violencia en las escuelas, en las calles. Entonces digo, necesitamos hoy una gran coalición. Nosotros estamos entre Fuerza Argentina, el espacio que te hablaba antes, y Transformación, que es el partido que conduce Eugenio Cacieles, y otros espacios que se están agregando, todavía algunos no los quiero mencionar porque necesitan tiempo, para ir hablando, ¿no? Sí, claro, sí, que lo hagan ellos oficialmente. Claro, pero estamos armando un gran espacio que se va a llamar Consolidación Argentina. Y por supuesto tiene que haber gente de todos los sectores, gente de todas las vertientes políticas y las no políticas también, porque tiene que estar todo aquel argentina de bien que quiera venir a apoyar y a construir en un proyecto sano, en un proyecto verdadero, donde no sea una coalición electoral, sino que sea un espacio donde se discute y se piense la verdadera transformación de la Argentina. Mañana tenemos el lanzamiento de ese espacio de consolidación nacional. Eso te quería preguntar. La primicia. Si nos podés comentar un poco de qué se trata ese espacio, cuál es la visión que tiene. Vamos a hacerlo en el Club de Pescadores, ahí en Costanera, en un salón del Club de Pescadores. Sí. Estamos invitando a dirigentes de distintos sectores. Estamos limitando un poco porque nos están llamando de todo el país. Hay gente que se está viniendo de Ushuaia, de Formosa, de todos lados, gente que quiere aportar y ser parte del proyecto. Y un poco la idea es hacer el lanzamiento del espacio, Consolidación Argentina. Estamos trabajando entre 6 y 10 puntos, donde decimos nadie puede estar en desacuerdo con esto, buscando los puntos en común. Y te repito, gente de derecha, de izquierda, del centro, del mundo laboral, de empresario, buscando los puntos en común. Ya de cara para el 2027. Sí, para un proyecto político. Sí, empezar un proyecto político, un programa de gobierno que después vamos a ir desarrollando. Pero bueno, estamos dando estos primeros pasos buscando los puntos en común para armar un gran espacio de consolidación nacional para la discusión de la Argentina que viene, donde, repito, entiendo que hay que sanar un montón de cosas, que hay que terminar con la violencia, que tenemos que los argentinos y argentinas, de una buena vez por todas, buscar los puntos en común y a partir de ahí empezar a discutir. Y que discutir no sea mala palabra, que discutir no sea pelear, no sea agredir, que discutir sea proyectar, intercambio de ideas, debatir, claro, y escucharnos. Exacto. Empezar a escucharnos. Escucharnos y tomar en cuenta la opinión. Tal cual. Juan, para ir cerrando, se viene, la reforma laboral en febrero, va a ser nuevamente la discusión. Son 5 semanas de debate.
¿Cómo lo ves? ¿Sale, no sale? ¿Cómo ves este enero? Yo la verdad que no puedo decirte si sale o no sale. Nosotros estamos haciendo lo posible para que no salga. Para que no salga. Okay. Pero ¿por qué? No es porque somos la máquina de impedir, porque estamos diciendo, cuando digo estamos, hablo ya de la CAT, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que soy secretario gremial, bueno, por supuesto aeronavegantes, de la CGT, donde ocupo un cargo también, del movimiento obrero organizado en general. Estamos trabajando para que no salga, porque entendemos que no es la forma, que no es la reforma que hay que hacer. Para nosotros la discusión es mucho más de fondo, donde hay que discutir una reforma impositiva, porque en una reforma previsional está cambiando todo, como decíamos antes, y además no es el contexto para nosotros para discutir esta reforma hoy a las apuradas, con una economía en recesión, con fábricas cerrando, con pérdida de puestos de trabajo, suspensiones. Para nosotros no es el contexto. Una reforma de este tipo hay que hacerla programada, bien organizada, hay que dar la discusión de fondo y en otro contexto, nos parece a nosotros. Así que va a depender del gobierno cómo sigan estas próximas semanas y meses. Nosotros estamos dispuestos a usar todas las herramientas que tenemos a disposición, siempre por supuesto primero el diálogo, la propuesta. Ahora, si no se escucha, vamos avanzando. Y después tenemos las herramientas que nos brinda la democracia, como fue el otro día una movilización, levantar la voz de los trabajadores y trabajadoras, o la huelga. No hay nada descartado, por eso digo, depende de cómo el gobierno... ¿Ves posible una huelga general? Si el gobierno sigue manejándose de esta manera y avanza de manera unilateral, sí. Se había formado un Consejo de Mayo donde supuestamente era para ponerse de acuerdo, había un representante de la CGT, y se siguió adelante sin ese representante de la CGT. Entonces no son las formas. Entonces ahí si el gobierno sigue avanzando de manera unilateral, y sí, el movimiento obrero va a seguir avanzando también. Bien, perfecto. Bueno, Juan, gracias por venir. Gracias a vos. No paro de pensar en que Goebbels, cada vez que vea tu nombre en WhatsApp, dice otra vez. A ver quién se sumó ahora. No le escribo tanto, no lo molesto tanto. Yo porque sigo avanzando. Aparte él ya sabe que lo llamas para algo puntual. Es como medio difícil disfrazar te pregunto cómo estás genuinamente versus el leche, ya decidiste. Yo sigo avanzando. Es una relación media forzada ahora. Sí, no es que le hablo todos los días. Yo avanzo y cuando veo algo importante. Claro, ahí cuando se justifica le mando. Claro. Perfecto, bueno, gracias por venir, un placer recibirte. A vos. Igualmente, el placer es mío. Un gusto. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.